que no hay que dejarse llevar por la opinión de los amigos, que nosotros no sabemos más que Dios ni que otras personas, ¿ok? Y terminábamos con esta pregunta: ¿por qué no has podido tener un encuentro personal con Cristo? La respuesta es porque tú crees que lo sabes todo, pero eso no es verdad, ¿ok? No es realidad, en realidad no lo sabes. Y así como Job, debemos reconocer que no lo sabemos todo y reconocer esa gran verdad. Amén. Vamos a ir a la segunda parte de este estudio y vamos a ir nuevamente ahí a Job, en el capítulo que estábamos hace rato, que es el capítulo 42. Y de hecho no es muy largo este apartado que vamos a analizar ahora, pero vamos a ver qué nos enseña el Señor ahí en su palabra. En Job capítulo 42, versículos 1 al 6. Job 42, 1 al 6. Voy a poner mi cronómetro para ir monitoreando el tiempo. Y vamos a ponernos tantito de pie para leer el pasaje. Job 42, 1 al 6. Y nuevamente vamos a leer primero versión 60 y luego antigua, ¿sí? Empezamos 60, 1, 2, 3. Amén. Antigua versión, 1, 2, 3. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se ponga de ti. ¿Quién es el que descubrece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco el entendimiento del polvo de la ceniza. Amén. Hemos visto en la primera parte un preámbulo de la vida de Job. Todo lo que él tuvo que pasar, un proceso, y tuvo que perder todo para darse cuenta que estaba equivocado y que Dios quería hablarle de una manera especial. ¿Ok? Entonces él se dio cuenta, pasó del punto A al punto B, pasó de lo teórico, del conocimiento teórico que él tenía, a una experiencia real con Dios. Se tuvo que humillar, tuvo que reconocer que estaba equivocado. Vamos a leer, voy a leer el versículo 4 ahora. El 4, dice Job, la palabra de Dios, Job diciendo, dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. Y después dice una frase interesante: y tú me enseñarás. Fíjense, Job, un hombre sabio, lo tenemos como sabio, ya vimos todo el panorama y lo que era, ¿sí? Un hombre integral, sabio. Él ahora reconoce que no era tan sabio y ahora le está diciendo a Dios, en esa frase le está diciendo ¿qué? Enséñame. ¿Sí? Job ahora le está diciendo, después de todo lo que Job creía, se dio cuenta que estaba equivocado, que estaba errado. Ahora se humilla y le dice: Dios, ¿qué? Enséñame. Ese es el apartado que ahora vamos a ver, jóvenes, que Job necesitaba ser enseñado. Nosotros, jóvenes, necesitamos ser enseñados. ¿Amén? La verdad es que necesitamos ser enseñados.
Hay veces que nos creemos que sabemos ya porque hice los 100 libros que marcan, ¿verdad? Y porque ya leí toda la Biblia, y porque esto y que el otro, ya creo que ya no necesito ser enseñado. Siempre necesitamos ser enseñados. Vamos a orar. Bendito Señor Dios Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Señor, te damos por este hermoso tiempo, Señor, que hemos disfrutado hoy en este campamento, con los jóvenes, con los pastores, con las hermanas, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por el buen ambiente, Señor, el buen espíritu que se respira, Padre Santo, y guíanos para que así podamos terminar con ese entusiasmo, Señor, con ese ímpetu, pero sobre todo con ese amor humilde, Señor, quebrantando nuestras vidas, Señor, y rendírtelas a ti. Úsame, Señor, como tú quieres usarme. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, pueden tomar sus lugares. Dice el pasaje, Job 42:4, Job hablando: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. También aquí dice, Job dice, te preguntaré. Es decir, que hay veces que nosotros queremos tomar decisiones en función de lo que nosotros creemos, sabemos, y a veces no preguntamos. Tienes una situación y tomas tus decisiones en vez de consultar con tu papá, en vez de consultar con tu mamá, con tu pastor, con alguien de confianza. A veces tomas tus propias decisiones, vas con tus compañeros, con tus amigos, les platicas las cosas y no preguntas a las personas correctas. Y muchas veces esa es la falla y el error más grande, que le preguntas a las personas equivocadas. Ahora Job ya tiene una actitud humilde, donde en vez de solo hablar sin entender qué es lo que él declara, ¿verdad? Se coloca ahora en una posición de saber escuchar. Amén. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta escuchar. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos den instrucciones. Por eso es que en los campamentos se batalla con algunos jóvenes, ¿sí? Porque no les gusta oír, no les gusta escuchar, no les gusta seguir instrucciones. Hay que aprender a seguir instrucciones. Ahora Job se coloca en esa posición de saber escuchar, de hacer preguntas sabias y con una determinación y disposición para ser enseñado e instruido. Está ahora abierto a la enseñanza. Amén. ¿Sí? ¿A qué van a la escuela? Los que van a la escuela, ¿a qué van a la escuela? A estudiar, aprender. Para ser enseñados, para recibir una instrucción académica en un área especial. Van a aprender, van a escuchar. Si tienen dudas, hacen preguntas en función de lo que están aprendiendo. ¿Y a qué vinieron al campamento? A cotorrear. A ver cuál es la chica que me interesa, el chico que me interesa. ¿A qué vinieron al campamento, jóvenes? A oír, a ser enseñados. ¿Amén? A eso venimos, a ser enseñados. Debemos, así como Job ahora, tener esa apertura para recibir ¿qué? Bendición. Enseñanza. Debemos tener esa apertura para recibir ¿qué? Enseñanza. Enseñanza. ¿Sí? Debemos estar abiertos a lo que Dios dice a través de los que por la gracia de Dios predicamos su palabra. Y oramos que ustedes, jóvenes, ahora que están aprendiendo, yo en algún momento, como han platicado, sobre todo del hermano Víctor, ¿verdad? Que antes éramos camperos y estábamos sentados ahí como ustedes también. Y hay historias tristes de jóvenes que tal vez ya están muertos, algunos en el mundo, ¿verdad? Con vidas terribles. Pero gracias, ¿verdad? Que un día nosotros también estuvimos allá, ¿qué? Escuchando y aprendiendo, recibiendo enseñanza. Y ahora por la gracia de Dios, nosotros ahora podemos enseñar a otras generaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos lograr eso? Porque hemos estado abiertos a recibir ¿qué? Enseñanza. Quien no aprende, si muchos quieren mandar, muchos quieren liderar,
pero no saben obedecer. Si no sabes obedecer, nunca sabrás liderar. Si no sabes obedecer, nunca, como decía mi abuela, el que sabe mandar es porque supo obedecer. Amén. Necesitamos, jóvenes, entonces estar abiertos a recibir ¿qué? Enseñanza. Enseñanza. Dice Job, lo voy a leer de nuevo. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Jóvenes, ya vimos esto, que no lo sabemos todo. Amén. No lo sabemos todo. Y es muy probable que nuestra forma de pensar está equivocada. Necesitamos colocarnos en una posición de alumnos y no de maestros, de escuchar antes de hablar, de escuchar antes de hablar, de aprender antes de enseñar. Nunca terminamos de aprender. Jamás. Siempre estamos aprendiendo. A mí me gusta estar atento a la predicación de todos los pastores o todos los hermanos que pasan y dan un mensaje de la palabra de Dios. Yo estoy atento, estoy escuchando porque todavía quiero aprender, todavía quiero ser enseñado de lo que Dios tiene, porque no lo sé todo. Por eso siempre he estado en una apertura para aprender. Amén. Y gracias a Dios que eso de aprender o de estar abiertos a aprender ayuda mucho, porque cuando uno aprende, aprendes a hacer muchas cosas en la vida. Algunos de ustedes, jóvenes, no saben ni agarrar un martillo, ni un desarmador. ¿Esto para qué es? Ponen agua a ver y se les quema. Porque no está, no, ya va la mamá, a ver hijo, no, yo sé cómo se hace. Porque no estamos abiertos a recibir enseñanza. Necesitamos tener apertura para recibir ¿qué? Enseñanza. Así que cuando alguien te esté enseñando algo, te esté instruyendo en algo, ponte en tu mente, lo está haciendo porque quiere que yo aprenda. Estoy aquí, vine aquí, están predicando porque quieren que yo aprenda. Amén, jóvenes. ¿Están aprendiendo? ¿Están aprendiendo a aprender? Amén. Muy bien. De una manera muy general y personal, jóvenes, fíjense lo que les voy a decir. Yo estoy muy a favor de los jóvenes. ¿Ok? De una manera muy general y personal, estoy muy a favor de los jóvenes, porque aún soy joven. 25 años que son, voy a ser joven. Estoy muy en desacuerdo con los adultos de algunos ancianos que ven a los jóvenes desde una perspectiva degradante, exigiendo perfección en los jóvenes, criticando sus desaciertos y sus errores, burlándose de las nuevas generaciones como si ellos hubiesen sido perfectos en todos sus caminos. Yo sé que hay adultos y ancianos que los sobajan, los subestiman, ya sea por su proactividad o por su lentitud. ¿Quién los entiende? Algunos adultos. Yo sé, jóvenes, que pues, ustedes son jóvenes y tienen inquietudes, tienen problemas, tienen situaciones. De una manera muy general les decía, yo estoy a favor de esto. Sé que tienen inquietudes, tienen rebeldía, tienen prejuicios, tienen criterios propios, se creen la mamá de los pollitos, se creen los más guapos que el peso pluma, los chavos, las chavas se creen más bonitas que Taylor Swift. Yo sé que se creen lo que se creen. Yo sé que piensan que todos están equivocados, menos ustedes. Se creen que sus amigos son los más leales del mundo. Sé que ustedes piensan que saben tomar buenas decisiones. Sé que ustedes piensan que nunca se equivocan, pero deben reconocer que uno nunca termina de aprender. Jóvenes. Y yo sé que en la mente
Y en el corazón de todos los jóvenes hay eso. Hay rebeldía, hay prejuicios, hay opiniones desacertadas muchas veces, pero deben entender y saber que no lo saben todo, que se equivocan. Deben entender eso, jóvenes, no se pasen. Deben reconocer que uno nunca termina de aprender y que todos, en cualquier edad, necesitamos seguir siendo enseñados, mayormente en la etapa de la juventud. Amén. Amén. Así que en ese sentido, jóvenes, necesitamos tener apertura. ¿Para qué? Para ser enseñados. Para ser enseñados. Sé que hay jóvenes que son complicados y a veces no entendemos el contexto de donde muchos jóvenes han estado. A veces no sabemos la situación tan vulnerable que muchos jóvenes han estado pasando o pasan, y todo eso genera cierta rebeldía, ciertas inquietudes. También esto debemos reconocer los pastores, los misioneros, los adultos, y saber tratar a los jóvenes. Pero jóvenes, no se pasen. Amén, jóvenes. No abusen. No abusen, no se pasen. Sí, entendemos que ustedes son todo eso y que hay todo eso dentro de ustedes, pero no abusen. Entonces, necesitamos tener apertura para ser ¿qué? Enseñados. ¿En qué tenemos que ser enseñados? Traigo aquí unas 4 cositas en las cuales necesitamos ser enseñados, así como Job. Y lo primero, en lo que ustedes tienen que aprender, jóvenes, lo primero que ustedes deben aprender es oír el consejo y la enseñanza de sus padres. ¿Por qué se quedan tan calladitos todos? ¿Por qué? Les estoy dando el clavo, ¿verdad? Miren, la mayoría de ustedes no oyen a sus papás. No siguen el consejo de sus papás. Se burlan de sus papás. Piensan que sus papás son anticuados, que ustedes ya son una nueva generación, ¿verdad? Y que ahora ustedes ya tienen su... Miren, no se saben, a veces digo, no se saben ni lavar los calzones. Pero ustedes piensan que sus papás están equivocados. Ustedes no se mantienen ni ustedes solitos y piensan que sus papás están equivocados. Necesitamos estar abiertos a recibir la enseñanza de papá y mamá. Necesitamos estar abiertos a recibir la enseñanza y el consejo de nuestros padres. Y miren, la mayoría de los jóvenes hoy en día son irrespetuosos. Le gritan a la mamá, le gritan al papá, los insultan, se burlan de ellos. Se quedan calladitos porque saben que es cierto. Vamos a ver algunos pasajes en la Biblia, en la palabra de Dios, Proverbios 1:8. ¿Ya tienen hambre? Y sed de justicia. Dice la palabra de Dios. Oye, ¿con qué palabra empieza este pasaje? Primera palabra. Oye. ¿Cuál es? Oye. Lo que no les gusta oír. Dios dice, oye, hijo mío. Amén. Presta atención. Esta palabra oye es presta atención. Y la palabra oye quiere decir que cuando tu papá o tu mamá te hable, no le des la vuelta y la mamá o el papá se quedan allá hablando. No, es oye, presta atención. Amén. Amén. Necesitamos estar abiertos a recibir enseñanza, y eso implica la actitud con la cual vamos a recibir la enseñanza. Oye a tus padres. ¿Pones atención? Cuando tu papá habla, míralo. No le des la vuelta ni la grites. Cuando mamá habla, tienes que estar mirando, poniendo atención. Eso implica la palabra oye. Dice el pasaje, oye, hijo mío, la doctrina, la enseñanza, la instrucción ¿de quién? Tu padre. De tu padre. Y después dice otra cosa, y no desprecies, ¿qué? La dirección de tu madre.
Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Amén. Necesitamos, número uno, oír la enseñanza y el consejo de nuestros padres. Proverbios 4:1. ¿Están ahí? Oíd, hijos, la doctrina de un Padre. la enseñanza. ¿Cuántos de ustedes tiran al loco al papá? Ese viejo está bien loco. Oye, oíd, hijos, la doctrina de un padre. Y está ¿qué? Atentos, apertura, buena actitud, para que conozcáis cordura, para recibir enseñanza. A ver, Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de quién, Tu Padre. y no dejes la enseñanza de quién, De tu madre. de tu madre. Pero hacemos lo contrario, jóvenes. Es hora, miren, tenemos que aprender también a ser diferentes. Porque ustedes actúan así, porque así actúa el mundo. Ustedes actúan así porque ya toda la temática en el mundo, en los medios masivos de comunicación, todo es informar y doctrinar a las masas a estar siempre en rebeldía con los padres. Y eso es lo que ustedes copian y ven y lo aplican a sus vidas, pero no aplican la palabra de Dios. Es un copy-paste, ¿ok? Otro pasaje, vamos a ir a Efesios 6. Efesios 6. Yo creo que la mayoría de ustedes llegando a casa tendrían que pedir perdón a papá y a mamá por todo lo que le hemos hecho pasar. Efesios 6, 1 al 3, yo creo que todos se saben este pasaje. Hijos, ¿cuántos de aquí son hijos? Yo. Hijos, pues esto es para nosotros. Obedecer en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres. A vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Es lo justo. Si tú no obedeces, si haces lo contrario, es una injusticia, es una rebeldía, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes qué significa la palabra honrar? Lo vimos en el campamento familiar. Y ya se te olvidó. ¿No? Ah, bueno. Honrar significa atribuirles lo que ellos han hecho por nosotros, tanto emocionalmente como económicamente también. Es como valorar. Lo que estás haciendo es valorar lo que tus padres hacen por ti. Buena aportación. ¿Qué más significará la palabra honrar? Sí. Honrar. Puede ser con el testimonio. Honrar, la de lentes, la güerita de lentes. Por eso no honran a sus papás, porque no saben qué significa la palabra honrar. Camila, tú sí sabes. Honrar. Bueno, les voy a decir. Honrar es tener en alta estima. Lo máximo. Cuando ven a su artista favorito, ¡ay! Bueno, papá y mamá deben ser lo máximo. Un respeto supremo. Debe de ser algo especial tu papá y tu mamá, honrarlos. A ver, yo ya voy a cumplir 48 años. Ya les dije mi edad, hace rato les dije 25. Voy a cumplir 48 años. Y cuando mi papá me habla por cualquier situación, ahí estoy enseguida. Si mi mamá me habla por cualquier situación, ahí voy enseguida. Y ahí está mi esposa y mis hijos de testigo. Porque quiero honrar a mis padres. Porque dice Dios que es un mandamiento con...
Si Dios te promete algo, ¿lo va a cumplir? Sí. Dios dice, es un mandamiento con promesa, y la promesa es ¿para qué? Para el Hijo. Para que te vaya Bien. bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo creo que me ha ido bien. Amén. Pero he visto que a muchos jóvenes les ha ido mal por no honrar a sus padres. Jóvenes, les decía hace un momento, yo creo que la mayoría, ahora regresando al campamento, deben hablar con sus padres. Dícele, papá, mamá, yo he sido esto, esto y esto, no los he honrado, perdónenme. Y les prometo que a partir de ahora voy a ser un hijo ejemplar. Amén. Creo que la mayoría tenemos que hacer eso. Número 2, ¿en qué más necesitamos ser enseñados? En la palabra de Dios. Amén. Y qué bueno que están aquí. Eso habla que ustedes quieren recibir enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 27:11. Un joven de Altamira que lo lea fuerte. Salmo 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Dice el salmista, la primera palabra, ¿cuál es? Enséñame. Enséñame. Amén. Necesitamos recibir enseñanza todavía, jóvenes, no lo sabemos todo. Necesitamos tener esa apertura también para aprender y ser enseñados en la palabra de Dios. Salmo 86:11, alguien de Monterrey. 86, ¿qué? 11. Enséñame, oh Jehová. Otra vez, enséñame. Salmo 143:10. Madero, alguien de Madero. Mujer o hombre, no importa. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Hombres sabios que escribieron salmos le están diciendo a Dios, enséñame. Y nosotros no estamos a ese nivel, por tanto necesitamos ser enseñados en la palabra de Dios. Por eso deben ser fieles a sus iglesias. Amén. A la reunión de jóvenes, a todas las actividades, jóvenes. Y por último de este apartado, en el Salmo 119, yo voy a leer Salmo 119, 97 al 100. Salmo 119, 97 al 100 es griego. Yo lo leo. Fíjense. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella a mí. Fíjense. Si quieres ser sabio de verdad, si quieres trascender en sabiduría, dice el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. ¿Cuántos de aquí quieren ser más sabios? Amén. Está la clave. ¿Sí? 99. Más que todos mis enseñadores, ¿qué? Entendido. Puedes ser mejor que tus maestros. Puedes tener un nivel superior a tus maestros, tal vez a tu pastor, si eres enseñado en la Biblia. En 99 estamos, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Fíjense, el 100, más que quién, He guardado que los viejos he entendido, porque he guardado ¿qué? tus mandamientos. Tus mandamientos. Necesitamos ser enseñados en la palabra de Dios. Y ahorita estamos recibiendo eso. Aparte, fíjense, Josué 1:8 dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes, de día y de noche, meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿se lo saben? Te hará Entonces harás que prosperar tu camino. prosperar tu camino. ¿Y todo qué? Te saldrá Te bien. saldrá bien. Fíjense. Salmo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. Estos dos pasajes ligan la prosperidad y la bendición con la meditación en la palabra de Dios. Necesitamos ser enseñados, jóvenes, en Biblia, en la enseñanza bíblica. Amén. La siguiente es que las enseñanzas bíblicas te ayudarán en tu vida. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Estamos leyendo más que hace rato. ¿Qué pasaje les dije? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada divinamente. ¿Y qué? Y útil. Y útil. ¿Para qué dice? Pero Lo primero, para enseñar. Para que nosotros podamos aprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente instruido, enseñado, ¿para qué? Para toda buena obra. Amén, jóvenes. ¿Qué más? Aprende a oír la voz de Dios en tu vida. Miren, porque a veces nos hablan y nos predican y sí entendemos, pero realmente no estamos oyendo la voz de Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 3. 1 de Samuel, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. Primero de Samuel, capítulo 3. Versículos 1 al 10. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. 5. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Fíjense, ¿quién le habló? ¿Quién le habló a Samuel? Dios. Pero él no escuchó la voz de Dios. ¿Me explico? Escuchamos a veces predicaciones, pero realmente no estamos oyendo la voz de ¿quién? Tú piensas que es el predicador, tú piensas que es el hermano, pero no estás escuchando la voz de Dios. Seguimos en el versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío,
yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, fíjense bien, aquí hay algo interesante, quiero que pongan atención en el versículo 7, el cual vamos a leer a continuación. Samuel, ¿dónde vivía? En el templo. ¿Con quién trabajaba? Con el sacerdote. Y dice que traía éfod. O sea, no tenía cualquier puesto el Samuelito, ¿eh? Como 12 años, ya era más que un diácono él. Ya tiraba a las grandes ligas a sus 12 años. Conocía de Dios bastante. Conocía los ritos, conocía los oficios ahí, conocía perfectamente bien el ministerio. Dios le habló, Dios le estaba hablando, pero él no había podido reconocer la voz de Dios. Así como muchas veces, jóvenes, nosotros no reconocemos que Dios nos está hablando. Y a muchos de ustedes, Dios les ha hablado y no han atendido a su llamado. Es hora que atiendan ya al llamado de Dios. Dice el 7. ¿Y Samuel qué? No había conocido aún. No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es curioso, ¿no? Trabajando ahí en el templo, no conocía a Jehová, no lo conocía todavía. Versículo 8, 9 y 10 nos falta, dice Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar, y vino Jehová, y paróse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel, ¿qué dijo? Habla, que tu siervo ¿Qué oye. dijo? Habla. Que tu siervo oye. Jóvenes, necesitamos atender a la voz de Dios. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Deja de escuchar todo lo que escuchas. Y pon atención a la voz de Dios. ¿Amén? Pon atención a la voz de Dios. Es curioso. El pasaje dice algo interesante, lo que ya leímos en el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel ya era un joven de 12 años. Desde bebé, él estuvo en el templo, y ya vimos el versículo 7. Vamos a ver otros versículos aquí en relación a lo mismo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Vean lo que dice. Y el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba delante de Jehová vestido de éfod de lino. Y el 26. Y el joven Samuel iba creciendo y adelantado delante de Dios y delante de los hombres. Samuelito ya servía en el templo, conocía los oficios del sacerdocio. Sin embargo, Samuel no había tenido un encuentro directo y personal con Dios. Aún no había escuchado a la voz de Dios. Samuel todos los días oía de un Dios y sabía que las cosas que hacía en el templo eran para un Dios, pero no había conocido la voz de Dios, lo cual esto nos lleva al punto crucial del estudio, que ese va a ser para la noche. Vamos a concluir ahora. Vamos a entrar a la conclusión de esta segunda etapa de este estudio. Y si consideramos lo que ya aprendimos en la primera sesión, y ahora en esta sesión, en esta etapa del estudio, debemos hacernos otra vez la pregunta que hicimos al cierre del primer asalto. La pregunta es, ¿por qué no has podido tener un encuentro personal con Cristo? La primera respuesta que dimos en la primera sesión es, porque tú crees que lo sabes todo, pero en realidad no lo sabes. Así como Job, debes reconocer esta verdad. La segunda respuesta ahora también es, ¿por qué no has podido tener un encuentro personal con Cristo? Es, no has aprendido mucho y aún te falta ser enseñado. Amén. Te falta ser enseñado. Así como Job se humilló para recibir enseñanza, debes tener esa apertura para recibir enseñanza. Necesitamos seguir aprendiendo, jóvenes. Amén.
Todos, todos, todavía estamos en proceso de aprendizaje. Amén. Así que yo creo que sé mucho, pero no sé todo. Me falta aprender. Ustedes también saben mucho, pero no lo saben todo. Les hace falta aprender. Entrego el tiempo al hermano.